Bienvenido a YOLO Camotes, videos de temas de interés general. Se dice que por amor se hace todo, se puede todo y se disculpa todo. Es el sentimiento humano el cual mueve a la mayoría de las personas. Es tan fuerte incluso que actos heroicos de autosacrificio se han hecho por él. Pero también hay otros, como el de traicionar a un país por causa de Cupido. En 1970, durante el periodo más helado de la Guerra Fría, México sería escenario de juegos de espionaje dignos de cualquier película de James Bond, donde soviéticos, estadounidenses, cubanos, ingleses, franceses y por supuesto mexicanos se espiaban mutuamente a través de distintos agentes. O deseo hablarles de uno de estos, el cual actuó en México y que desertó de su país por el amor de un mexicano. Es por eso que YOLO Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy la espía rusa que desertó por México. Quizá el nombre de Raya Kiselnikova no diga mucho, pero este aparece en la lista de desertores de la extinta KGB, la cual fue la agencia de inteligencia de espionaje soviética. Ella desertó en México en el año de 1970. La razón: había conocido a un mexicano y no deseaba volver a su país. Pero los hechos que la llevaron a tomar esta decisión se convirtieron en un complejo enredo de espías, lo cual desencadenaría en una severa crisis diplomática entre los gobiernos mexicano y soviético. Pero detrás del gobierno mexicano estaba inmiscuida la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA por sus siglas en inglés. La historia de Raya Kiselnikova es una de las muchas anécdotas que nos muestran las intensas actividades de inteligencia de estadounidenses y soviéticos en territorio mexicano durante las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX. En un video de hace ya algún tiempo les hablé de ello, aún antes de que saliera a la luz estas actividades en territorio nacional. Durante toda la Guerra Fría, México sería un punto estratégico del espionaje en la región. En la Ciudad de México, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense tuvo una de sus más importantes oficinas en el planeta, mientras que los soviéticos hicieron de su embajada en este país el más importante centro de espionaje en América Latina. Al estar acreditados como personal de la Embajada de la Unión Soviética en México, los espías soviéticos de la KGB gozaban de cierta inmunidad diplomática. Por instrucción del gobierno soviético, Raya Kiselnikova se trasladó a México como traductora, y ella fue asignada a la oficina comercial de la embajada, arribando al país el 4 de julio de 1968. Su llegada al país coincidiría con el inicio del movimiento estudiantil y una fuerte campaña anticomunista promovida desde el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Raya tenía 32 años, era viuda de un científico nuclear soviético, sin hijos, hablaba 4 idiomas de manera muy fluida, y además era una excelente secretaria. Originaria de Moscú, procedía de una familia que había sido enviada a los campos de concentración para ciudadanos soviéticos durante el régimen de Stalin. Esto debido a que habían expresado alguna clase de descontento con el régimen soviético. Ella, junto con su familia, serían acusados de ser anticomunistas y antiizquierdistas, siendo puestos en libertad algunos años después, en 1959. Este detalle es importante, pues aunque había sido rehabilitada por el gobierno soviético, aún así la tenían bajo vigilancia. Como medida de seguridad, la embajada le retiró su pasaporte y documentos personales al momento de ingresar a México, esto con el fin de que no pudiera huir a otro país. Ella, como el resto de los empleados soviéticos de la embajada en México, tenían prohibido relacionarse con personas de otras nacionalidades. Pero aún, ante todo el poderío de una nación, eso es poca cosa para Cupido. Raya acostumbraba a visitar varios lugares de interés cultural en México, como sitios arqueológicos, museos, galerías, etc. Fue en una de sus visitas a uno de los museos del país que conoció a un joven mexicano de nombre Paco Lurueña, el cual, al verla, quedó inmediatamente prendado de su belleza y elegancia, y como todo mexicano galante y también terco, se dijo a sí mismo: «Me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano». Y aunque quizá hoy en día lo hubiesen puesto en la cárcel al considerarlo acoso, él, sin tapujos, se acercó a hablar con ella, halagándole no solo por su belleza, sino explicándole un poco de la historia de los objetos que estaban ahí en el museo. Como se dice por ahí, la química entre ambos fue inmediata. Francisco no solo le contaba las historias detrás de cada objeto, sino que además lo hacía de una forma divertida.
Ella, quizá no acostumbrada al calor propio de los mexicanos, quedó encantada. Tanto así que ambos, sin darse cuenta, llegó la hora de cerrar las puertas del museo. Paco entonces se atrevió a decirle a Raya que si le brindaría el honor de ir a pasear con él un fin de semana a Cuernavaca, Morelos. Raya accedió y así el siguiente fin de semana, el sábado 13 de diciembre de 1969, ella y Paco fueron a Cuernavaca todo el día. Se hizo tarde y ya no hubo tiempo de regresar a la Ciudad de México, por lo que Raya decidió quedarse en Cuernavaca esa noche. Y como no se reportó en la embajada, algo que era obligatorio para todo el personal de la misma, el domingo por la mañana, cuando regresó a la Ciudad de México, de inmediato fue sometida a un intenso interrogatorio para que revelara con quién había pasado la noche. La joven, visiblemente ofendida, pues no solo se le acusaba de ser una espía en contra del gobierno soviético, sino además de una mujer sin moral, se negó a responder las preguntas de Oleg Nechiporenko, quien en aquel entonces era el segundo secretario consular, y a quien la Dirección Federal de Seguridad de México, la Policía Política Mexicana, identificaba como un agente encubierto de inteligencia. En realidad, él era el responsable de contrainteligencia de la Redicentura, o como se le llamaban a las estaciones de la KGB en el extranjero. A las insistentes preguntas de Nechiporenko, la joven traductora respondía con la misma negativa: «No te lo voy a decir». Cuando se reportó la ausencia de Raya el sábado por la noche, el agente la mandó llamar para preguntarle los motivos de su ausencia. Nechiporenko sabía que cualquier persona de la embajada podría estar en la mira de los servicios de inteligencia de alguna otra potencia extranjera, tentándolos para traicionar a su país a cambio de dinero, una ciudadanía, etc. Esto era algo común, y de cuando en cuando agentes soviéticos eran tentados a cambiarse de bando. Por ejemplo, 2 bailarines del Bolshoi, un miembro del Circo de Moscú y un oficial de la inteligencia militar, se les había ofrecido trabajar para los servicios de inteligencia estadounidenses. Los 2 primeros habían caído en la red, uno en Guadalajara y otro en la capital, atraídos por varias bellas mujeres. Por eso la ausencia sin aviso alguno de Raya tenía que ser investigada, y más aún cuando ella tenía antecedentes de no simpatizar con el movimiento comunista. Más aún, Raya se negó rotundamente a decir dónde y con quién había estado. Raya sabía que podía ser enviada de regreso a la Unión Soviética, o incluso ser acusada de espionaje, por lo que inventó la excusa de que había dormido con un colega de la embajada, a quien no quería comprometer. Pero como no quería revelar quién era esa persona, entonces en apariencia todo quedó ahí, como un mero incidente. Pero tras sus espaldas se determinó enviarla forzosamente de regreso al paraíso comunista. Eso sí, de manera discreta, para no despertar sospechas de los motivos reales de su salida. 2 meses después, y sin que ella se diera cuenta, en febrero de 1970, todo estaba previsto para que Raya volviera a la Unión Soviética. Para ello, se aprovecharía la visita a México de la selección soviética de fútbol, la cual jugaría un partido amistoso con la selección nacional en el Estadio Azteca, esto con miras al Mundial de México en 1970, para después del partido embarcarla en el avión con el equipo de su país rumbo a Alemania Oriental, con el pretexto de que ella serviría de traductora. Desde Moscú llegó la autorización para su traslado a la Unión Soviética, donde se informó que sería puesta bajo resguardo de la KGB tan pronto arribara al país. Pero el destino estaba a favor de Raya, y este telegrama por error fue enviado a la sección comercial de la embajada, donde Raya laboraba, y fue puesto en su escritorio. Ella, al leerlo, se dio cuenta de lo que le iba a suceder, sospechando que llegando a Moscú, ella simplemente desaparecería. Raya entonces tomó una gran decisión. Buscó a Paco para que le ayudara a huir del departamento, el cual estaba ubicado muy cerca de la embajada soviética en la Ciudad de México. Desde su salida sin aviso, Raya había estado sometida a una estricta vigilancia, con guardias apostados cerca de su departamento vigilándola todo el tiempo. Pero una noche, con ayuda de Paco, pudo burlar a sus guardias y salir huyendo en automóvil con Paco al volante para dirigirse lo más rápido posible a la Secretaría de Gobernación para pedir asilo. Para ello, los guardias que estaban afuera de su apartamento se dieron cuenta de que ella ya no estaba en el mismo, por lo que de inmediato se procedió a buscarla. Pero Raya y Paco ya les llevaban la delantera y habían arribado a la Secretaría de Gobernación. Horas más tarde, llegaría Nechiporenko con otros 2 agentes soviéticos para denunciar el supuesto secuestro de Raya por parte del mexicano, tan solo para encontrarla rodeada por personal de la Dirección Federal de Seguridad. Nechiporenko entonces quiso razonar con Raya, la cual lloraba inconsolablemente, asegurándole que no tenía nada que temer y que ese telegrama era un mensaje de rutina, y que así se escribían todos los que venían de la KGB,
que parecían amenazantes, pero en realidad no eran así, y que todo estaría bien, que confiar en él y en su palabra. Raya estaba empezando a creer las palabras de Nechiporenko, cuando repentinamente vio llegar a un oficial de inteligencia militar, el cual solo se aparecía cuando había que desaparecer a personas incómodas, lo que provocó de ella que inmediatamente se asustara y comenzara a gritar. Fue en ese instante que los agentes del Departamento Federal de Seguridad de México le dijeron a los soviéticos que la entrevista se había terminado. De acuerdo a los registros aún existentes, un funcionario de la Secretaría de Gobernación entrevistó a Raya y a Nechiporenko, y finalmente le otorgó a ella la protección del gobierno mexicano. Después, Raya, al solicitar asilo en México, declaró ante las autoridades mexicanas que los funcionarios soviéticos la habían presionado para que dijera con quién había salido fuera de la ciudad, sospechando que por sus antecedentes políticos hubiera proporcionado alguna información indebida. Estos testimonios se encuentran en el expediente del caso que guarda el Archivo General de la Nación en la Galería número 1. El 4 de marzo de 1970, Raya Kiselnikova aparecería ante los medios en el Hotel Vista Hermosa en la Ciudad de México. En su conferencia de prensa aseguraba que no podía soportar más vivir bajo el régimen soviético y denunció que Oleg Nechiporenko la tenía bajo constante vigilancia. Las autoridades mexicanas trasladaron a Raya a las agencias de inteligencia estadounidenses, donde se convirtió en informante de ellas y les informaría sobre las actividades de la KGB en México. A cambio de ello, la trasladarían a Acapulco, donde le conseguirían un empleo como secretaria en un lujoso hotel, y donde lograrían que la KGB ya no la pudiera encontrar. Aunque Raya no sabía en realidad mucho, porque trabajaba en la oficina comercial, aunque sí conocía los nombres de quienes trabajaban en la embajada. Pero lo importante para la CIA era la posibilidad de atribuir la información que ellos habían obtenido por otros medios. El principal uso que se hizo de la información proporcionada de Raya fue hacerla pública para avergonzar y hostigar al gobierno de la Unión Soviética. La CIA había intentado reclutar a Nechiporenko por muchos años atrás, todo sin éxito. Así que como este no se dejaba reclutar, la agencia de inteligencia estadounidense usó la deserción de Raya para darle amplia difusión de que Nechiporenko era un oficial de la KGB, y supuestamente él había sido importante instigador en las revueltas estudiantiles en México en 1968. La versión de la CIA sobre Nechiporenko llegaría a oídos del gobierno mexicano, que de por sí ya lo consideraba uno de los más hábiles y peligrosos agentes de la KGB en América Latina. Se distinguía porque hablaba un español fluido y sin acento, además de que se sabía que él reclutaba a jóvenes mexicanos que simpatizaran con movimientos de izquierda para formarlos en la Universidad Patricio Lumumba en Moscú, y alentaba la organización de grupos guerrilleros que operarían en México en los años 70. Entre sus reclutados, por ejemplo, se encontraba Daniel de la Pedraje Muñoz, quien era funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el cual se había desempeñado como embajador de México en China, embajador de México en Cuba, en la delegación permanente ante la ONU, así como embajador de México en España. También fue parte de la delegación permanente de la Organización de Estados Americanos. Y aún, hasta el día de hoy, funge como miembro de honor de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, porque seguramente ha de ser todo un honor por servir de agente de inteligencia para una potencia extranjera y traicionar a México, irónicamente hablando, aunque debo decir que él falleció en el año de 1996. Por eso, y por muchas cosas más, el gobierno mexicano desde hacía ya varios años quería deshacerse de Nechiporenko. El incidente de Raya sería irónicamente una rayita más al tigre, pero lo que terminó por desencadenar un escándalo diplomático fue que en noviembre de 1970, Nechiporenko irrumpiría en la casa de una mexicana de nombre Cristina Aguirre Martínez, la cual era novia de un asilado soviético de nombre Gennady Vostrikov, a quien la KGB seguía en México. Nechiporenko buscaba cualquier información que el novio de ella pudiera haberle dado. Cristina se dio cuenta del allanamiento a su casa, por lo que denunció al funcionario soviético ante la Secretaría de Gobernación. La reacción del gobierno del presidente Luis Echeverría, por cierto agente encubierto de la CIA, fue declarar personas non gratas a 5 diplomáticos soviéticos, entre ellos Nechiporenko, así como también el encargado de negocios de la legación, Dmitry Diakonov. La Dirección Federal de Seguridad acusó formalmente a Nechiporenko de haber alentado desde la embajada soviética la formación de grupos guerrilleros de izquierda, en especial el conocido como Movimiento de Acción Revolucionaria, MAR, y el llamado Movimiento 23 de septiembre. Se les escoltó al aeropuerto de la Ciudad de México, donde abordaron un avión rumbo a Alemania Oriental el 21 de marzo de 1971.
todo este escándalo diplomático de espías contra espías, intrigas, sobornos, acusaciones, expulsiones, etc., porque a una dama no se le permitía estar enamorada de un mexicano. Años después, al realizarle un periódico de circulación nacional una entrevista a Nechiporenko en Moscú sobre el destino de Raya, este comentó: nos enteramos de que se había vuelto drogadicta, pero nada más. Pero fuentes más cercanas que solicitaron discreción nos dicen que sí, se volvió adicta al tequila, a la playa, al sol y al amor de por vida de un mexicano.